Buenas tardes, reciban un cordial saludo en nombre del Grupo Tecnofarma. Agradecemos que nos permitan acompañarnos en el día de hoy, que además es festivo, y esperemos que estén y deseamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. En este evento contamos con la presencia de asistentes de todos los países de Latinoamérica, como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, México, Brasil, Bolivia, Centroamérica, europeos como España e incluso de Estados Unidos, lo que sin duda refuerza la importancia del papel del psiquiatra en el manejo de esta pandemia. En el día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Carrasco, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de sección del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde dirige la unidad de trastornos de la personalidad y el comportamiento. Es fellow investigador en neurobiología de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Desde entonces ha desarrollado una continuada labor investigadora en trastornos afectivos y especialmente centrada en la investigación cerebral de las conductas agresivas impulsivas y en los trastornos de la personalidad y del comportamiento. Es autor de numerosos artículos en revistas científicas de prestigio, ha sido presidente fundador de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad, es director del proyecto de trastorno límite de la personalidad de la Estrategia Nacional de Salud y promotor de la red europea EUNET para el estudio de trastornos impulsivos de la personalidad. Le recordamos que las preguntas pueden ser realizadas vía correo electrónico a través de la plataforma y al finalizar la sesión se abrirá el foro de preguntas y respuestas. Agradecemos la presencia del doctor Carrasco. Damos inicio a su presentación. Muchas gracias, Víctor, y muy buenas noches aquí en España y tardes en la mayoría del resto de los países de Hispanoamérica, Iberoamérica, que están al otro lado de la cámara. Y países a cuyos colegas que están ahí al lado de la cámara quiero agradecer el interés que muestran por la situación que estamos viviendo en España y a los que les hablo y me dirijo desde una España que está sumida en una situación trágica. Un momento en el que nos está pasando por encima el tornado y aunque parece que pudiera estar perdiendo fuerza, pues se ha llevado por delante muchas cosas. Tantas veces hemos escuchado hablar de los tornados y los huracanes en los países hermanos de Hispanoamérica y América Portuguesa, en general Iberoamérica, que bueno, pensábamos que aquí no nos pasaría nunca, pero esto que nos ha pasado a nosotros y querría aprovechar esta oportunidad para avisarles, ¿no? Y para al menos intentar que no les pase a nuestros compañeros y hermanos de aquellos países de América, porque seguramente, probablemente todavía están a tiempo. Algunos más y otros menos, por lo que vamos viendo en las noticias. Como decía, estamos en una situación trágica en España, inédita. No pensábamos que nos fuera a ocurrir esto en un país del llamado primer mundo, europeo, con una economía que parecía que era opulenta. No nos lo imaginábamos y probablemente ese ha sido uno de nuestros fallos, el mayor. El otro es el virus que ha aparecido y que eso, bueno, pues aparecen las enfermedades y no podemos controlarlo todo. Somos pequeños los hombres dentro del cosmos, pero hay cosas que no hemos sabido prever y probablemente no pensábamos que a nosotros nos iban a pasar estas cosas. Y nos encontramos en esta situación que vemos en la presentación donde, bueno, pues en toda España, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona, pues son ciudades grandes y la más afectada de todas, como pueden ver, es Madrid, porque es, bueno, el crisol de todas las Españas, como decimos aquí, por donde pasa mucha gente, por los aeropuertos, se celebran muchos eventos deportivos, pues es la que más afectada está. Cuando pase este tornado, bueno, todo habrá pasado de momento, pero habrá dejado, suponemos, unos 20.000 muertos en el camino y un número de infectados bastante mayor que este que vemos de 150.000. Hay que decir que la mayoría, estos son solamente las personas a las que se les ha realizado la prueba del coronavirus, que son solamente las que han ido a los hospitales, pero se sospecha que muchos más ciudadanos españoles estén infectados y que son asintomáticos, lo cual por otra parte no estaría mal porque crearía una inmunidad de rebaño y nos protegería para
próximas oleadas del coronavirus. También es cierto, único mensaje positivo que estamos recibiendo en las últimas fechas, que hay muchos recuperados y que los pacientes graves de coronavirus también con un tratamiento hospitalario se van recuperando. Pero en el camino nos hemos encontrado con que el tsunami, el tornado nos ha desbordado. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Bueno, sabíamos que en China estaban teniendo problemas con el virus, pero estaba muy lejos. Luego el virus llegó a Italia, a Lombardía, ya estaba más cerca, pero parecía que en nuestro caso no iba a afectarnos y seguíamos pues haciendo nuestra vida normal. Todo esto ocurría durante el mes de enero, durante el mes de febrero y solamente a principios del mes de marzo ya las universidades empezaron a cerrar, los colegios empezaron a cerrar, los médicos empezamos a alertar de que esto podía ir más allá, pero bueno, el día 8 de marzo, que era fin de semana, todavía se estaban celebrando en España eventos deportivos masivos, partidos de fútbol, concentraciones y una gran manifestación auspiciada pues, por todos los partidos políticos y por el gobierno. Y ya en ese momento teníamos un número de contagiados y algún fallecido. A partir del 8 de marzo, en la siguiente semana, en 4 días, se desbordó la situación y nos encontramos con esta curva que vemos aquí, donde empezó a aumentar el número de fallecidos y en 4 días pasamos de tener 20 fallecidos a 100 y en otros 2 días 400 y en pocos días 700 para llegar a una cifra que 700 al día, una cifra que durante las 2 últimas semanas ha estado rozando los 800, 900 o 1000 fallecidos al día. En estos momentos parece que está reduciéndose ligeramente en los últimos días esa cifra, pero todavía estamos en situación de inquietud por si puede haber algún rebrote. Es decir, nos ha cogido la ola, nos ha pillado el tornado. El virus venía con fuerza. Puestos en términos militares, pensábamos que al otro lado de la montaña había un regimiento enemigo y lo que había eran 3 divisiones y nos han pasado por encima. Y en este camino se han muerto muchas personas, no tanto por el virus, que en parte sí, sino porque no teníamos medios para atenderlos, porque no teníamos respiradores suficientes en las UCIs para poder atenderlos. Un país desarrollado como el nuestro, o como pensamos que somos, no teníamos medios suficientes. Han sido tantos los casos acumulados en poco tiempo que nos han desbordado. Y muchos de estos miles de muertos se podrían haber evitado si lo hubiéramos visto venir o si hubiéramos tomado las medidas que luego se han tomado con mayor premura. Estas medidas que se han tomado ha sido el confinamiento, donde estamos desde el día 13 de marzo, donde todas las personas están aisladas en su casa y solamente se han permitido la salida para trabajar en tareas esenciales, como la sanidad, la policía y algunas pocas otras. La curva, como podemos ver aquí, se parece a la de otros países, fundamentalmente se parece a la de Italia. Italia y España se llevan la palma, el premio por bueno, o el castigo por la peor curva, la curva más ascendente, más rápida y a los que nos ha pillado con más fuerza y con más virulencia el ataque del virus. Otros países han tenido una curva un poco más plana, Alemania dentro de Europa, el Reino Unido también tiene una curva ascendente bastante pronunciada y otros países como Corea del Sur lo han controlado de forma diferente. En el Hospital Clínico San Carlos, donde yo trabajo y soy catedrático de psiquiatría y director de una de las unidades del servicio, de la unidad de psiquiatría y personalidad, bueno, es un hospital que tiene, contando las urgencias, 1050 camas y
y hacia el día 8 de marzo teníamos unos 30 ingresados por COVID. Estaban en la urgencia. Para el día 13 ya teníamos 100 y, como se puede ver en esta curva, en pocos días ya teníamos 500 ingresados, hasta llegar en los últimos días de marzo a 900 ingresados. Esto es prácticamente la totalidad entera del hospital. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo que ir desalojando las camas del hospital, el resto de los servicios, vaciándolos para que se pudieran ocupar por los pacientes infectados por COVID. Y aún así teníamos la sensación de desbordamiento porque no cabían y cada vez había más. En la urgencia del hospital clínico tiene una capacidad para unas 100 personas, hay una UBI que tiene una capacidad habitualmente para unas 50, 60 personas. Y bueno, pues aparte de los pacientes ingresados, había la UCI, la unidad de cuidados intensivos, totalmente llena, con 70, a veces con 80 personas, pero es que antes de la UCI en la urgencia había otras 180 personas que estaban con neumonía de estrés respiratorio, y muchos de ellos muriéndose sin acceso a la UCI, sin acceso a respiradores. Eso fue lo más trágico de toda la situación, porque se pueden ustedes imaginar, pues, los médicos allí intentando salvar a todo el mundo y teniendo que decidir a quién le daban un respirador y a quién no se lo podían dar. Situación terrible, absolutamente terrorífica, un horror, un horror. Con esta situación de ocupación total del hospital por los pacientes COVID, evidentemente ni medicina interna, ni neumología, ni enfermedades infecciosas podía abarcar todo este trabajo, y esto pues acabó, por una parte, la sociedad, el gobierno se dio cuenta de que los hospitales se desbordaban y empezó a preparar en la Feria de Madrid, que tiene grandes pabellones, como ven aquí, pues empezó a preparar, a construir un hospital, ¿no? De forma tremendamente solidaria. Cientos y miles de españoles, ingenieros, soldadores de todo tipo se fueron a IFEMA, la Feria de Madrid, para colaborar en la construcción de un hospital que se hizo en aproximadamente 5 o 6 días, lo cual, bueno, pues es una de las secuelas positivas de las catástrofes. Todo el mundo se une para ayudar como pueda, ¿no? Pero para finales de marzo nos encontrábamos con los hospitales desbordados y todo el mundo se tuvo que poner a trabajar frente al COVID. Los psiquiatras también, los oftalmólogos y todos. Y esto, pues, para la salud mental, que es el tema específico del que yo querría comentarles, la salud mental en relación con el COVID, pues ha generado cambios muy importantes, radicales. Ha habido que cambiar radicalmente la mente de médico y la mente de médico psiquiatra, ¿no? Fundamentalmente, para los psiquiatras y psicólogos clínicos que trabajamos en la salud mental, la llegada de la pandemia del COVID ha significado un cierre de las consultas, una desaparición de la atención presencial, con lo cual un desarrollo inmediato, improvisado de la telemedicina, ¿no? De la telemedicina o de las consultas telefónicas, es decir, de todo lo telemático y telefónico, funcionamiento telemático y telefónico, tanto en consultas como en hospitales de día, porque han quedado cerrados. La pandemia ha conllevado un cierre drástico de las camas de psiquiatría. En el hospital clínico se cerraron las camas de psiquiatría y todas las camas de psiquiatría de Madrid se concentraron en otros 3 hospitales. La reducción fue de un 60% de las camas, ahora tenemos un 40% de las camas psiquiátricas, con todo lo que eso conlleva. Hubo que hacer traslados improvisados rápidamente en una situación en la que no había ambulancias para trasladar a los pacientes. Las decisiones se iban tomando en el día a día. De pronto llegaba la orden: hay que vaciar psiquiatría. La vaciábamos como podíamos, pero una vez que estaba ya todos los pacientes preparados, pues no había ambulancias, había que llamar al jefe de las ambulancias, que a su vez llamaba al Ministerio de Transportes. Realmente una situación de combate, de guerra. Y, en cuarto lugar, a lo que hay que enfrentarse en esta pandemia es a las bajas del equipo.
inmediatamente vamos a encontrar con que contamos solamente con el 60% del equipo. ¿Qué pasó en los primeros días? Empieza a morirse gente, empiezan a llenarse los hospitales, empiezan a hablar de que hay que cortar los contagios como fueran. Muchas personas, estamos hablando del mes de marzo, pues llaman porque tienen muchos profesionales sanitarios, porque tienen tos o porque tienen un poquito de fiebre o tienen tos sin fiebre y dificultades respiratorias, y desde salud laboral, desde las consultas de salud laboral en los hospitales y en los centros, pues se les dice que se queden en casa por si acaso tienen el virus positivo para que no contagien. Y esto lleva a una situación en la que de pronto solamente se cuenta pues con aproximadamente el 60% del equipo y cayendo cada vez más bajas, lo cual lleva a una situación pues también de pánico, porque uno no sabe si al día siguiente va a contar con personal suficiente para abrir los centros de salud o va a contar con personal suficiente para organizar las guardias. En esta situación, pues digamos, de improvisación continua, de caos medianamente organizado, pues lo que ocurre es que el equipo se cohesiona y los que van quedando, pues, bueno, pues van pasando el tornado como pueden. Pasamos a hacer telemedicina, ¿m? Y se intenta no dejar desatendidos a los pacientes de psiquiatría, de salud mental, porque, bueno, si eso ocurriera, pues esos pacientes por alguna vía acabarían apareciendo, las descompensaciones probablemente empeorarían la situación general de desastre por el COVID, de tal manera que lo que se hizo fue pues, coger el teléfono fundamentalmente y ponerse a hablar con todos los pacientes que estaban citados cada día e intentar atenderlos por teléfono y ver lo que estaban mal, cambiar medicaciones por teléfono, y solamente en casos en los que fuera muy necesario ver al paciente por alguna razón más de urgencia psicopatológica o de darle algún tipo de medicación, pues el paciente acudía al centro de salud o a la consulta, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Pues no hay videoconferencias, ¿no? En España no está desarrollado todavía un sistema de telemedicina desde las instituciones para poder atender por teleconferencias a los pacientes, de tal manera que fundamentalmente ha sido una atención telefónica, pero el teléfono ha ayudado mucho y los pacientes conectados al teléfono pues han respondido muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos. Lo veremos un poquitín más tarde. A través del WhatsApp, cualquier medio que mantenga el contacto con el paciente es bueno para mantener una contención clínica y para dar la sensación al paciente y al profesional de que la situación está medianamente controlada, y para hacer diagnósticos y para poder llevar adelante los casos clínicos. Otra de las bueno, esta sería la general. En general, ¿qué ha significado la epidemia? ¿Qué está significando la epidemia del COVID para la salud mental, la psiquiatría en España? Bueno, pues que la imagen del psiquiatra ha cambiado, es esta que vemos aquí. Enfundada en este caso en sus trajes de protección y ejerciendo las funciones que le tocan en este momento ejercer al psiquiatra, que son las funciones que no se pueden hacer por teléfono, porque por mucho que quisiéramos, la psiquiatría no va a poder hacer todas sus funciones telemáticamente, ni por teléfono, ni por videoconferencia. Va a tener que estar ahí junto al resto de compañeros y va a tener que protegerse y vestirse pues de marciano, como decimos aquí, que es esto que vemos en la foto, ¿no? O de buzo. Porque aparte de la telemedicina en los centros de salud y con los hospitales de día, va a haber un elemento, un factor muy importante que le va a tocar a la psiquiatría en este momento, que es potenciar la interconsulta de los hospitales llenos de pacientes infectados por COVID que están teniendo patologías y a los que va a haber que atender. Y no siempre se les va a poder atender, o casi nunca, por teléfono, ¿no? Al principio, con el pánico, empezábamos a hablar con los internistas que estaban metidos en las habitaciones nos iban informando de cómo estaban los pacientes, pero hay muchos casos que no se pueden valorar mediante la información del internista y que hay que verlos. En esos casos, pues uno tiene que ponerse el traje y tiene que meterse en las habitaciones y hacer las exploraciones psicopatológicas para saber si lo que tenemos delante es un paciente psicótico, es un paciente maníaco, es un paciente asustado y qué tipo de medicación tenemos que darle. Y a veces también muchas veces para darle un cierto apoyo emocional y decirle algunas palabras que van a mejorar mucho su situación.
Otro elemento importante que va a afectar a la psiquiatría es que vamos a tener que donar profesionales. La mitad de nuestro equipo, ya digo, el 40% va a estar de baja, pues de los que están, una parte importante va a tener que convertirse en internista y se va a tener que ir a medicina interna. No, los compañeros de medicina interna, de neumología, de otras especialidades relacionadas más con la medicina interna, no han dado abasto, no han sido suficientes. Ha habido que ayudar con todo lo que teníamos. Nosotros y todos los servicios, ¿no?, han donado los residentes de primer y segundo año directamente a medicina interna, y cada servicio ha donado a aquellos adjuntos que podía. Nosotros, 4 de nuestros adjuntos, de 30 psiquiatras, aunque ya digo que casi la mitad estaban de baja, se han ido directamente a medicina interna, se han puesto los trajes de buzo y se han puesto a tratar el COVID como uno más. Y en quinto lugar, lo veremos un poquitín más tarde, la psiquiatría se va a reconvertir, porque aparte de hacer las funciones que hacemos habitualmente, vamos a tener que hacer algunas funciones que no hacemos tan habitualmente. Los pacientes con COVID ingresados han presentado alguna patología específica que nos haga pensar a los psiquiatras que hay algo relacionado directamente con el COVID. Pues no tenemos datos todavía. Por lo que hemos visto, no. Lo que han presentado es lo esperable, más cuadros confusionales por la situación crítica en la que se encuentran, algunas intolerancias al aislamiento que hemos visto en pacientes con hipomanía y que son difíciles de manejar porque la situación de aislamiento tiene que ser muy estricta y los pacientes con hipomanía pues lo llevan con mucha dificultad. Algunas alucinaciones relacionadas con el tratamiento con hidroxicloroquina y muchos trastornos adaptativos, sobre todo en la fase de recuperación, cuando ya están empezando a respirar y a sentirse algo mejor, ¿no? Ahí es donde aparecen las ansiedades, los temores, los miedos y las consultas por este diagnóstico a la interconsulta psiquiátrica. ¿Hay algún perfil de pacientes de los que acude a psiquiatría que sea más proclive a ser COVID positivo, que sea positivo para el virus? Pues tampoco tenemos datos, pero así por lo que estamos viendo, quizá pacientes con algo de trastorno bipolar, con algo de hipomanía, desinhibición o pacientes con trastornos de personalidad grave son los que más nos ha parecido que podrían venir a la urgencia o a los centros de salud y que ante la sospecha se le ha hecho una prueba de COVID y que han salido positivos. Podría tener que ver quizás con las características particulares de estos pacientes que se han mezclado más con la gente los días previos y que han tenido más contactos antes del confinamiento o incluso que se puedan haber saltado el confinamiento en algún momento. Y también trastornos emocionales y adaptativos pues, de personas que tienen mucho miedo y que tienen un bloqueo neurótico por la situación en la que estamos viviendo. ¿Qué hacemos cuando hay que ingresar pacientes psiquiátricos y tienen COVID o tenemos sospechas de que tengan COVID? Esa es otra de los problemas y de las situaciones que se nos van a presentar en psiquiatría. Bueno, pues en los hospitales en los que se están ingresando pacientes psiquiátricos, lo que se está haciendo es o bien ingresarlos en planta de psiquiatría o bien ingresarlos en medicina interna, pero se está optando más por ingresar en planta de psiquiatría en 3 estadios o en 3 localizaciones diferentes. Se establecerían espacios claramente no COVID, sin virus, donde estarían la mayoría de los pacientes, espacios claramente de pacientes que no tienen COVID, espacios de pacientes que tienen sospecha de COVID por alguna razón, porque tienen algún síntoma o porque están a la espera de prueba, porque se le ha visto algún síntoma, y espacios para pacientes que tienen el COVID confirmados, que no son tantos, pero son algunos, de tal manera que hay que tener habitaciones donde están separados del resto. Estamos hablando de pacientes que no tienen la enfermedad grave del COVID, no tienen síntomas respiratorios graves, pues si no estarían ingresados en medicina interna. Son pacientes que han ingresado por su patología psiquiátrica, pero que sabemos que son COVID positivo y podrían contaminar a los demás. Por tanto, aislados en habitaciones aisladas. Aquí se nos presentan 2 opciones que todavía no sabemos cuál es la mejor y no todos los hospitales han optado por la misma. En algunos se establece un equipo multidisciplinar que tiene que ser un psiquiatra, psicólogo clínico, una enfermera, auxiliares, un equipo exclusivo para la zona COVID y que siempre está ahí
de tal manera que los demás están en la reserva para cuando se pongan enfermos, pues tener más personal, o bien ir alternando de día en día o en periodos de 2 o 3 días. No está claro cuál es mejor. Evidentemente, las personas que están exclusivamente en esa zona van a estar más expuestas y tienen más riesgo. Y bueno, otra de las cosas que hemos visto es que en estas situaciones predomina el funcionamiento en equipo. Hay una moral de combate donde lo que se intenta es preservar al máximo el que el equipo perdure, que no se hunda. Y estamos viendo pues que sale lo mejor de cada uno del equipo, lo mejor de nosotros mismos, y los que están allí pues son los primeros en ofrecerse a lo que haya que hacer. Hay una sensación de que, bueno, si hay que proteger a los otros para que estén ahí cuando vayan cayendo, pues hay que hacerlo. Esa es otra de las situaciones a la que nos enfrentamos, nosotros y todos los servicios, que cada día hay que ver quién viene, ¿no? O quién ha caído, o quién es COVID positivo, o quién tiene síntomas, con lo cual la situación es muy inestable en cuanto a personal. Las bajas se van produciendo y hasta los últimos días, hasta principios del mes de abril, no hemos empezado a tener altas, con lo cual hemos pasado por una época de tremenda angustia. Durante 3 semanas solamente había bajas, no había recuperaciones todavía, porque las bajas tardan en recuperarse hasta que se negativizan, pues casi 3 o 4 semanas. Los pacientes psiquiátricos, ¿cómo han respondido ante esta situación? Esto es curioso porque hubiera sido terrible que ante la situación de terrorífica que se había producido, los pacientes psiquiátricos se empeoraran. Bueno, pues afortunadamente, gracias a Dios, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Cuando se estableció el confinamiento, durante la primera semana hubo una especie de calma absoluta. Parecía que había desaparecido la enfermedad mental. Los pacientes se quedaron en sus casas y llamaron muy poco, no acudieron prácticamente a urgencias y estuvieron silenciados. Es decir, la situación traumática, inédita y de confinamiento era tan chocante que los propios pacientes psiquiátricos han estado muy contenidos. A partir de la segunda semana ya se empiezan a notar algunas llamadas, empiezan a contactar con sus psiquiatras, con sus psicólogos y a expresar su inquietud y a preguntar cuánto va a durar esto y no sé cuánto voy a aguantar, pero eso a partir de la segunda semana. Una vez que, pues ya uno se iba acostumbrando al confinamiento y la televisión pues sacaba muchas historias de confinamiento y ya no era tan chocante como durante los primeros días. En la tercera semana ya han empezado a aparecer por la urgencia, por el centro de salud, algunas psicosis crónicas y trastornos de personalidad graves, ¿no? A los que les ha sido imposible permanecer en las casas o han empezado a tener alguna sintomatología psicótica o alguna sintomatología de descontrol impulsivo. Hemos visto pocos. Esto, todavía no es una evidencia científica, pero mi experiencia, la experiencia de otros compañeros, ha hecho que veamos pocos primeros episodios psicóticos, por alguna razón probablemente relacionada con la propia dimensión traumática y sobrecogedora de la situación. Y poco más, poco más. Perdón, porque como vemos aquí, al mismo tiempo que la curva de ingresos por COVID en el hospital iba hacia arriba de manera espeluznante hasta llegar a los 900 y pico de ingresos, la curva de urgencias psiquiátricas iba para abajo, de 40, que es la que vemos en la parte de abajo, en ocre. Pasábamos de tener una media de entre 30 y 40 urgencias diarias, ¿no?, en psiquiatría, en nuestro hospital y en nuestro área. 40 urgencias diarias. A partir del confinamiento pasamos a tener 5, 4, 2, 2, una media de 2 pacientes al día. Es decir, se produjo una reducción radical, súbita, drástica de la demanda psiquiátrica. Es decir, se ha producido un fenómeno en el que el confinamiento en sí se ha convertido en unos límites superiores a toda interrelación interpersonal, es decir, que viene de arriba, y eso ha contenido mucho a los pacientes. Esa es la explicación que le estamos dando y ha hecho que, los trastornos de personalidad pues están con sus síntomas, pero están ahí metidos en casa y aguantando. Los psicóticos, pacientes psicóticos también. Los pacientes con trastorno bipolar son los que peor lo están pasando. Y los pacientes con más patología afectiva, emocional o neurótica, pues son los que están
digamos, más asustados y más metidos en casa llevando el confinamiento. Todo esto unido al trabajo que se ha hecho telefónico de estar ahí con ellos y bueno, aunque no tenemos datos todavía de qué factores han influido, pero pensamos que ambos factores han influido. Uno, la situación sobrecogedora y traumática les ha contenido en su enfermedad mental, por lo menos en lo conductual, y el control y el soporte telefónico y telemático cuando se ha podido, pues también debe haber hecho su trabajo. Desde luego los pacientes lo han agradecido mucho y esa voz al otro lado de la persona conocida, pues les ha valido muchas veces para que ellos se queden más tranquilos, simplemente por saber que su psiquiatra, su psicólogo, su enfermera estaban al otro lado y no se habían olvidado de ellos, ¿no? No tenemos datos para saber si algún fármaco determinado va mejor en los pacientes con COVID o no. No hay datos. Bueno, lo único que se recomienda es que si los fármacos antivirales o la hidroxicloroquina tienen una tendencia, pueden interaccionar con algunos de los fármacos que se utilizan, antipsicóticos o antidepresivos, tener cuidado con el periodo QT, ¿no? A veces los antivirales como el lopinavir o la hidroxicloroquina pueden alargar el QT y pueden interaccionar con algunos antipsicóticos. Y bueno, pues vigilar sobre todo aquellos que puedan afectar al QT. Pero hay poca bibliografía sobre ello y en realidad pues no hay datos. Se han utilizado todo tipo de antipsicóticos y no podemos informar en este momento de datos que puedan ser relevantes para saber cuál es el mejor. Durante la pandemia, los trastornos mentales, bueno, ya hemos visto que disminuyen mucho en cuanto a la presentación, en cuanto a la demanda, en cuanto a la presentación conductual en la urgencia o en la consulta. Eh, si tuviéramos que hablar de cada uno de ellos, de qué les pasa, cómo han vivido la pandemia, bueno, pues la sensación que tenemos es que las depresiones se han mutado en angustia. La depresión de desánimo, de decaimiento, de ganas de morir, de falta de sentido, se ha transformado en angustia, ¿no? Eso es algo que vemos muchas veces en psiquiatría, que cuando la muerte está próxima, desaparecen los sentimientos de vacío y las ideas de muerte y de pronto aparece la angustia por la muerte. Pues eso es lo que nos ha dado la sensación en las llamadas telefónicas, que fundamentalmente lo que encontrábamos era angustia, deseo de que esto se acabe y de encontrarnos al otro lado del teléfono. Los trastornos bipolares sí que hemos notado que son los que tienen más dificultades para manejar el aislamiento y hay que sostenerles mucho. Trastornos bipolares o pacientes que tienen cierta bipolaridad o trastornos de personalidad con algún componente impulsivo, bipolar, hipertímico, hay que sostenerles con mayor intensidad porque necesitan el contacto casi continuo para no saltarse la norma del confinamiento y salir a la calle y tener multas o aparecer en la urgencia. Las esquizofrenias, a partir de la tercera semana tenemos la sensación de que se han producido, bueno, las apariciones de pacientes con esquizofrenia que se están descompensando, sobre todo pacientes con esquizofrenias que ya duran un tiempo. Como digo, no tanto primeros episodios psicóticos que apenas hemos visto, pero no en la primera ni en la segunda semana. Es decir, el shock del aislamiento y del peligro inminente ha contenido bastante a los pacientes en las 2 primeras semanas. Y los trastornos de la personalidad hemos visto que se contienen bastante mejor durante el confinamiento que en la vida normal, por el hecho de los límites, probablemente el miedo y la falta de relaciones interpersonales más directas, pero no, salvo aquellos que son más graves y más crónicos y con algún componente más de tipo impulsivo o antisocial, la verdad es que se han portado bastante bien y con un soporte telefónico, pues, y con un vínculo se han mantenido bastante bien. Es decir, no han empeorado los pacientes con trastorno mental durante el tsunami. Durante el tsunami no han empeorado. ¿Cuál es la sensación que tenemos? Tenemos la sensación de que va a venir ahora, de que la ola de pacientes psiquiátricos va a venir cuando baje la ola del COVID, va a venir la ola de pacientes psiquiátricos por varias vías, porque los pacientes están ahí y luego cuando se salga del confinamiento, pues empezarán probablemente las descompensaciones o la adaptación a la situación de salida del trauma, ¿no? Y también por el personal sanitario que en estos momentos está aguantando, pero que cuando pase esta situación suponemos que aparecerán los casos postraumáticos. Y esta parte
bueno, del personal sanitario y de lo traumático y de la situación tan terrorífica que se ha vivido y se está viviendo en las unidades de los hospitales, en las plantas y en las urgencias, ha obligado a la psiquiatría a que, además de ocuparnos de estos pacientes psiquiátricos que estaban en sus casas y a los que hemos atendido telefónicamente o telemáticamente y que no han producido muchos problemas, al contrario, se han, digamos, entre comillas, portado muy bien. Eh, Hay una parte de la psiquiatría que se ha tenido que reconvertir porque nos hemos convertido eh, prácticamente la mitad de los que quedábamos pues en un equipo para atender a los pacientes COVID que había en el hospital y al personal sanitario que estaba con los pacientes COVID. Y en la mayoría de los hospitales, en particular son los programas del hospital clínico, pero se han repetido en muchos hospitales, se han implementado un programa de atención y de apoyo al personal sanitario expuesto al COVID, un programa de atención a la humanización al final de la vida COVID y un programa de atención a los familiares de pacientes aislados, que rápidamente lo comentamos. Los profesionales sanitarios se les ve fuertes, se les ve enérgicos, se les ve encendidos, están como los soldados en combate, rápidos, están disociados, prácticamente están funcionando a un nivel de disociación, porque si no estuvieran disociados en estas situaciones que les he contado de las urgencias desbordadas, de las pacientes que se están muriendo, no porque se tuvieran que morir, sino porque no hay en ese momento la posibilidad, no hay medios para salvarlos a todos, bueno, pues debajo de esa disociación tienen miedo al contagio, hay mucho miedo al contagio y mucho miedo sobre todo a llevar el contagio a casa, no tanto a que uno pueda perder, ¿no?, la integridad o la vida, sino a llevarlo a casa. Pero toda esa ansiedad está enterrada. Hay muchos conflictos éticos, morales y de responsabilidad. Esta situación de tener a veces que decidir, ¿no?, en 2 segundos quién recibe o no recibe un respirador, eh, cuándo se lo vas a quitar a alguien porque crees que ya se está muriendo y se lo vas a poner a otra persona. Esa responsabilidad tan grande también está enterrada. Y ahí en algún momento aparece un agotamiento de la defensa psicológica. Es decir, los pacientes, los profesionales cuando están allí, vamos a verlos a la urgencia o a las plantas, están encendidos, pero cuando salen de allí y están en el coche o están en casa, están llorando, les tiemblan las manos, tienen episodios de ansiedad. Les cuesta mucho llamar porque tienen el síndrome de no abandonar el frente, entonces no quieren llamar. Un consejo que sí les voy a dar es, si queremos ayudar a nuestros compañeros profesionales, no vale con poner un teléfono y decir, nos podéis llamar cuando queráis, que fue lo primero que hicimos. Vimos que no funcionaba, dijimos, ¿qué pasa? Porque luego empezamos al mismo tiempo a ir a las reuniones de urgencias, a las reuniones de plantas, nos sentábamos con ellos y ahí veíamos y nos contaban las personas que estaban mal pero no querían decirlo, y ahí fue donde empezaron ellos, al vernos la cara, a consultarnos y a decirnos que cuando no estaban con los pacientes estaban llorando, estaban sufriendo crisis de pánico y cuando llegaban a casa se encontraban muy solos porque no querían contar a su familia lo que habían visto, porque no querían aterrorizarlos. Bien, esto es una de las cosas que hemos aprendido. Tenemos que mezclarnos con ellos y a veces para mezclarnos con ellos tenemos que perder el miedo y no podemos ir de psiquiatras alejados de los que no se manchan las manos. No se puede hacer todo por teléfono. Hay que ponerse el traje y hay que bajar allí. Y una de las cosas positivas que hemos aprendido de estas 3, 4 semanas terroríficas es el agradecimiento con el que nos miran los compañeros de la urgencia de la medicina interna, porque no pensaban ellos que los psiquiatras siempre nos consideraban como una especialidad aparte, la de los locos que hacen cosas raras, y al vernos allí ha sido una comunión donde ellos lo han agradecido muchísimo y nosotros nos hemos sentido vivos con ellos a pesar de estar allí pues sufriendo el riesgo. En la misma línea, el programa de humanización del final de la vida. Estábamos asistiendo a situaciones terribles, terribles que no hubiéramos imaginado nunca. Los pacientes, el familiar llegaba con el paciente a la urgencia, se le decía para adentro, posible COVID, se le metía en una sala donde había neumonías y ya el familiar ya no podía entrar más y el paciente quedaba aislado en salas de urgencias donde las enfermeras y los médicos hacían lo que podían con 40, 50 pacientes cada uno. Era absolutamente, y donde se iban muriendo y cuando el médico se daba la vuelta volvía a la media hora y el paciente ya se había muerto, cuando antes, porque este virus ya lo habréis oído en otras conferencias,
produce a veces una muerte muy rápida. El paciente está medianamente bien y estabilizado con algo de disnea, pero en 1 hora se puede haber muerto, a veces en media hora. Una situación terrible donde de pronto pues, había muertos, los familiares no sabían nada, no había posibilidad de llamar al familiar porque los médicos, las enfermeras estaban corriendo para salvar a otros pacientes. Así es que estábamos en pacientes que muchos se han muerto por asfixia, la peor muerte imaginable. Los psiquiatras lo sabemos bien, es el miedo más arcaico, el miedo al ahogo, al bloqueo respiratorio, ¿no? El choking, que se dice en inglés, del ataque de pánico, pues morían por asfixia, morían en soledad, y no porque cuando tenían la suerte de tener una enfermera, un médico, un auxiliar o alguien, un voluntario al lado, pues alguien se acercaba y estaba allí, intentaba, pero muchos de ellos han muerto en soledad y con una imposibilidad de despedidas y funerales. Los pacientes se metían en una bolsa hermética y se mandaban al mortuorio por el miedo, el pánico al contagio, de tal manera que las situaciones de muerte, y ya vamos por 10.000 muertos, han sido terribles, terribles, inimaginables en un país, bueno, inimaginables, ¿no? Pero como aquí estamos acostumbrados a ver las guerras desde lejos y los países del tercer mundo desde lejos, pues estábamos todos chocados, ¿no? Sobre todo los médicos que las estábamos viendo. Entonces, en cuanto que pudimos, ya en la primera semana, y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y en algunas otras comunidades autónomas también se ha implementado, se nos pidió a los psiquiatras que ayudáramos. No hizo falta porque ya estábamos en ello, pero hizo bien en pedirlo, a un programa de humanización, es decir, que ayudáramos a nuestros compañeros a estas tareas que no tenemos nosotros por qué hacer en las situaciones normales, pero ahora sí las hemos tenido que hacer y las hemos querido hacer, que es ayudar a que dé tiempo a la familia a llegar antes de que se muera, convencer a los médicos de que merecía la pena. No ha hecho falta convencerles, ellos son tan humanos, más humanos incluso que nosotros, y en cuanto que hemos llevado allí algún familiar, les han puesto el traje de protección, y si no había, pues ya se quitaba la protección el médico y ya veríamos cómo lo hacíamos para que los familiares entraran. Nosotros nos hemos encargado de llamar a los familiares. Primero hemos hecho el programa, hemos contactado con todos los internistas que hemos podido y les hemos dicho que nos llamen para los fallecimientos. Si puede ser antes, que nos llamen cuando crean que ya va a fallecer. Hemos llamado a los familiares para comunicarles dónde estaba su familiar y que iba a fallecer, que acudieran a despedirse lo más rápidamente posible. Les hemos acompañado, nos hemos vestido con ellos y si ha hecho falta hemos entrado con ellos, porque se pueden imaginar las situaciones tan terribles de una persona que no ha visto a su padre, a su madre, a su marido o a su mujer desde hace un mes y que de pronto le llaman y que se lo encuentra allí que se está muriendo. Pues ha habido familiares que se desmoronaban, y allí hemos estado los psiquiatras y los psicólogos clínicos junto a ellos y lo han agradecido inmensamente, inmensamente. Hemos tenido una sensación gratificante que nos ha hecho sentirnos médicos, personas y bueno, nos ha hecho descubrir pues algo tremendamente humano. Nos hemos sentido muy, muy satisfechos y muy gratificados con la tierna reacción de los familiares, que esos 5 minutos que se les concedía lo agradecían con el alma. Cuando llegaban y el paciente ya era cadáver, hemos conseguido que no vaya directamente al mortuorio, sino que hubiera una pequeña sala donde pudiera estar media hora, 45 minutos, para dar tiempo a avisar al familiar y que viniera corriendo en un taxi. Entonces lo recibíamos y nosotros entrábamos a esa sala y le abríamos la parte de arriba de la bolsa para que pudieran ver la cara y estar 5 minutos o 10 minutos, siempre al final acabas permitiendo más con ese cadáver. Si el paciente se derrumbaba, nosotros entrábamos también y era una situación terrible, dramática, trágica y a la vez con una ternura y agradecimiento por parte de los pacientes que prácticamente nos ha transformado a nosotros como personas. Y luego les ofrecíamos y les estamos ofreciendo un programa de seguimiento del duelo. Nosotros les llamamos al cabo de 2 semanas y les ofrecemos que si ellos creen que lo necesitan, tampoco forzamos a nadie a hacer un programa de duelo, pero lo que intentamos es evitar duelos postraumáticos y les ofrecemos el que estamos ahí y les llamamos una vez y ellos saben que ahí nos tienen para hacer un seguimiento presencial de lo que haga falta. Entonces, la imposibilidad de los equipos de medicina era absoluta, no había ninguna discusión. Ellos lo querían hacer, pero no podían hacerlo. Cuando querían hacerlo y no podían hacerlo, lo que sentían era destrozo moral interno, una impotencia
que les dañaba moralmente más de lo que ya estaban, más que el daño que ya estaban sufriendo y que el destrozo emocional que ya tenían. Y el tercer programa es el de atención a familiares COVID. Estos pacientes, en esta situación de tsunami, que espero que no llegue a los países de ustedes y que la puedan contener antes, eh, eh, dentro de lo trágico de toda, una de las situaciones trágicas era que el familiar desaparecía en urgencias un día y había 200 pacientes en una urgencia que ya se había extendido por todo el hospital, había ocupado todas las salas de urgencia, solamente había urgencia COVID, las salas de espera, había ido ocupando los despachos de consultas externas, es decir, había pacientes COVID por todas partes. De esos había 180, 200 fuera de la UCI y 70, 80, si se podía, dentro de la UCI. Esos pacientes estaban muy, muy, muy malitos y no había nadie que pudiera llamar. Entonces, psiquiatría y el servicio de psiquiatría con psiquiatras y psicólogos se ha hecho cargo de, junto también con la colaboración de otros servicios como anatomía patológica, como farmacología, pero fundamentalmente nosotros nos hemos hecho cargo de llamar a los familiares de esos pacientes todas las mañanas para decirles, entrando en los programas informáticos, informarnos de en qué situación estaba, si había saturado más o menos bien, si estaba más o menos comiendo o incluso si estaba en una situación muy terminal. Intentábamos dar simplemente 5 minutos o 2 minutos al familiar noticia de que estaba, ¿no?, de que el paciente estaba ahí, de que estaba siendo cuidado y de que había una persona que decía, soy el doctor, soy la doctora tal, y vengo a hablarle de Arturo, ¿no?, lo llamamos por el nombre, o de Elena, y que sepa usted que está bien, que estamos pendientes de ella y esos 2 minutos de ese paciente que no puede ver, ese familiar no puede ver a su paciente, pero sabe que hay una persona al lado, es fundamental. Eso ha sido fundamental para mantener algo de ánimo y para reducir la desesperación de los familiares de los pacientes. Y eso es una labor que la psiquiatría y la psicología médica ha hecho en estos momentos y la cual nos sentimos tremendamente satisfechos. No voy a decir orgullosos, que suena soberbio, pero sí satisfechos, como qué grande es esto que puede hacer la psiquiatría en estos momentos. Una cosita tan pequeña, qué grande es. Y luego hemos hecho visitas familiares nosotros y con algunos voluntarios que se han apuntado a nuestro servicio con tablets. Las instituciones han reaccionado, ha reaccionado la sociedad entera. Ha habido empresas que han donado tablets, tabletas, iPhones, iPads, que nos ha permitido ir por las habitaciones de COVID, ir incluso por las UCIs. Nos hemos vestido y con una tablet hemos permitido que los pacientes puedan ver la cara de sus familiares y los familiares la cara de sus pacientes. La situación, pues bueno, por lo menos se aliviaba, era una situación humanizante, aunque muchas de ellas eran terribles porque se ponían a llorar, pero aún así eran humanizantes. Es mucho más deshumanizante la inimaginable situación de soledad que vivían estos pacientes día tras día, viendo como mucho, de vez en cuando, pues que entraba alguien vestido de marciano, como decimos aquí, pero que aún así estas personas vestidas de marcianos intentaban transmitir todo el calor posible, pero horas y horas de soledad pensando que se van a morir, sin saber nada de sus familiares. Y hemos intentado mitigar esto y esto es algo que le espera a la psiquiatría si tiene que verse en estas situaciones. Es una de las cosas que más sensación de haber ayudado nos está produciendo. ¿Y qué nos espera después de la ola de la pandemia, después del tornado? Pues lo que probablemente nos espera y estamos quizá empezando a ver, porque ahora estamos un poquitín más relajados. Ha dejado de haber contagios, o tantos contagios como había. Hasta hace 4 días entraba más en la bañera de lo que salía. Eso era lo que ocurría, con lo cual se desbordaba la bañera continuamente. Había más contagios que altas. Desde hace 4 días se ha visto el efecto dramático del confinamiento y ha empezado a dejar de haber ingresos, contagios, y empieza a haber altas porque ya se pueden sacar más pacientes a los hospitales de campaña, al que se había construido en IFEMA, a hoteles medicalizados para pacientes que ya se están recuperando y necesitan menos atención. Entonces está habiendo más altas, la urgencia se ha empezado a despejar, ya se puede atender a todos los pacientes
y la planta, los hospitales siguen siendo prácticamente todos ocupados por los COVID, pero empiezan ya a vaciarse paulatinamente. En esta situación de calma parece que toda la población va teniendo una sensación de más calma y entonces empezamos a ver pues lo que nos va a venir. Nos va a venir que las personas van a estar más miedosas, con más ansiedad, van a tener más fobias y más obsesiones en relación con el contagio, como era de esperar, y con si se pueden haber contagiado pues por cosas, por cercanías, por haber aspirado algo, etcétera, etcétera. Vamos a ver situaciones de estrés postraumático, casi seguro. Ya estamos viendo en profesionales sanitarios, ya estamos atendiendo varias situaciones de estrés postraumático, de lo que han visto cuando han salido de la disociación, han empezado a llorar y a sentirse paralizados y incapacitados. Y empezaremos a ver en pacientes que han sido dados de alta de COVID y que han pasado un mes ingresados en aislamiento con sensación de asfixia, de muerte inminente, sin duda ninguna eso va a producir traumas. Y vamos a ver las secuelas traumáticas, y no estrés postraumático, sí, qué tipo de secuelas deja esta situación en todos los profesionales sanitarios que han estado viviendo las situaciones que han estado viviendo. Así es que no quiero ser más pesado. Los datos son más o menos los que les he transmitido desde la experiencia y lo que yo querría transmitir como médico y persona bueno, también como médico psiquiatra, aunque eso ya esas especificaciones las he transmitido. Como médico desde España, es lo primero, muchas gracias por los ánimos. Sabemos que están pendientes de nosotros y que sufren con nosotros y que por una vez son ustedes los que nos están mirando a nosotros viviendo la tragedia. Otras veces hemos visto a nuestros países hermanos en los terremotos, en los huracanes, en otras catástrofes que han ocurrido allí, los hemos mirado con cariño y esta vez nos hemos sentido mirados con cariño y hemos visto las conexiones con Hispanoamérica, y hemos recibido llamadas de amigos de Iberoamérica y muchas gracias porque en estos momentos cualquier aplauso y cualquier ánimo es tremendamente agradecido, nos sentimos muy, muy, muy desvalidos, ¿no? Yo les pediría que tomen medidas ya, cuanto antes. Esto, a ver, cuando viene la ola, cuando viene el tornado, no hay forma de pararlo. Pasa por encima y se lleva por delante muchos muertos que podrían no haberse ido, que podrían no haberse ido. ¿Cómo podrían no haberse ido? Si nos hubiéramos dado cuenta antes. Estamos viendo la ola venir, pero dijimos, aquí en España estas cosas no pasan, no será un tsunami, será un... Esto no pasa aquí. Bueno, pues pasó. En 2 días nos la encontramos encima. Y si hubiéramos tomado medidas antes, de estos 10.000 o 20.000 muertos que más o menos vamos a esperar, no quiero aventurar mucho, pero seguro que la mitad se podrían haber evitado. Se podrían haber evitado. Porque muchos de los muertos han sido porque no teníamos suficiente material para ellos. Y ese es el caso. Entonces, tomen medidas cuanto antes. Aunque se pasen de medidas, tomen medidas cuanto antes. Porque la economía ya se recuperará, pero los muertos no se van a recuperar y el dolor no se va a recuperar. Nos hemos creído invulnerables aquí en España, en Europa. Veíamos a los chinos y pensábamos que eso era cosa de chinos. Veíamos a los italianos y pensábamos que era solamente cosa de Lombardía. Y hasta cuando veíamos los primeros casos pensábamos que era una cosa aislada, que es que habían ido allí a Lombardía a un partido, ¿no?, de la Copa de Europa, de la Champions, y que eran solamente esos. Hasta que no lo tuvimos en nuestra puerta, no nos creímos que nos iba a pasar. Nos creíamos invulnerables, yo diría que fuimos arrogantes con el virus y ese precio lo estamos pagando. Por favor, tome ejemplo de la arrogancia española y y háganlo mejor que nosotros, háganlo mejor que nosotros. Ojalá el horror padecido sirva para protegerles a ustedes y será felicidad para nosotros. El que eso ocurra, cuídense, cuídense, tomen ejemplo de lo que hemos hecho mal y cuídense. Muchas gracias por su atención y ahora pues pasamos al turno de preguntas, ronda de preguntas. Estaré encantado de poder responder a todo aquello que pueda. Muchas gracias, doctor Carrasco, por su brillante presentación y mostrarnos la dura realidad que se está viviendo en España, ¿verdad?, durante la crisis del COVID-19. Como usted bien comentaba, hemos recibido cientos de preguntas y muchos de los doctores latinoamericanos querían mostrarles su solidaridad y apoyo, que como bien dice somos países hermanos. Y bueno, procedo a empezar el turno de preguntas. Nos pregunta el doctor Octavio Gerano, desde Panamá,
¿Cómo considera usted que debemos preservar la salud mental en estos tiempos de pandemia, a nivel general? ¿Cómo lo está viviendo usted? Sí, la forma de preservar la salud mental es una mezcla de transmitir la seriedad de la cosa, o sea, hablarle con realidad a los pacientes y a la población. Es decir, no infantilizarles. Esto es lo que está pasando y esto es grave. Pero al mismo tiempo, eh, hay equipos que se están ocupando de que esto se vaya a solucionar. Es casi la información que se le da a un niño cuando hay un peligro muy grande. Hay un peligro, pero esto se puede solucionar. Hay gente trabajando en ello, con lo cual usted quédese quieto, tenga conciencia del peligro, pero confíe en que esto se va a solucionar. Esa es la mejor forma de abordar digamos, de mantener una salud mental lo más propicia posible para estas situaciones. Espera un segundín. Nos llega otra pregunta desde Ecuador, doctor, del doctor Nelson Anchi. Sí. ¿Cómo evitar la sobreexposición a la información que recibimos sobre el COVID? Eso es importante, eso es importante. ¿Cómo evitarlo? Es muy difícil. La forma es cortar los medios de conexión, es decir, ver otras cosas, dedicarnos a ver películas, series, jugar, leer, tener información, sí, ver un poco de información, pero no estar continuamente viendo información. Y es casi inevitable porque está todo el mundo, sobre todo los médicos, por supuesto, pero mucho más allá de los médicos. No sé cómo, hay que evitarlo, porque los medios de comunicación no lo van a evitar. Los medios de comunicación sobreinforman sobre ello. A veces con demasiada dramatismo o tremendismo y otras veces, bueno, pues con demasiado, mm, digamos, no frivolidad, pero atendiendo a demasiados detalles del confinamiento, al final se produce una sensación de que todo es coronavirus. Al principio es un pánico tremendo y cuando ya parece que empieza a mejorar, bueno, pues existe el peligro de que se olvide la realidad, de que todavía esto es un grave problema. Hay que evitar la sobreexposición porque la sobreexposición además crea un montón de bulos, aparecen informaciones de que se ha dicho que la aspirina o el ibuprofeno es malo, de que a lo mejor tal antibiótico podría evitarlo. Eso produce aluvión de gente yendo a las farmacias a comprar medicamentos que no se sabe si van a valer o no y se los empiezan a tomar de forma preventiva sin ni siquiera tener el virus. He visto en farmacias personas comprando o intentando comprar cloroquina, ¿no?, sin ni siquiera tener el virus por si acaso. Es decir, que se han producido situaciones realmente descabelladas y disparatadas sin información ninguna. Y en ese sentido la sobreinformación es mala, hay que evitarla. Hemos recibido varias preguntas. Una de ellas es el doctor Eric Valdés, de Colombia, acerca del estrés que manejan ustedes los sanitarios enfrentándose a la atención de los pacientes con COVID. Habiendo incluso fallecidos en España, ¿verdad? Que han fallecido varios Han especialistas. fallecido varios médicos, sí. Eso es. ¿Cómo manejan el estrés ustedes? Pues mire, lo manejamos fundamentalmente haciendo equipo. Una cosa que hemos visto en el servicio de psiquiatría y hemos visto que hacen los del servicio de urgencias y todos los servicios es haciendo equipo. Reunión por la mañana, reunión a final del día y si hay que hacer otra reunión, hablando de lo que estamos haciendo, contándonos lo que estamos haciendo. En esa situación de contarse lo que se está haciendo, se produce un estado de comunión en lo difícil donde hay un equipo animoso y volcado en lo que haya que hacer. Digamos que el equipo ayuda de alguna manera a disociarse del horror, pero permite contarnos el horror que estamos viviendo. Eso nos permite tener moral, ánimo y además nos permite también detectar a aquellos que van, bueno, sufriendo un poco más o que se están rompiendo, que no lo van a decir porque nadie se quiere ir. Contacto y verbalización, contacto y expresión de emociones, contacto y descarga de emociones. Y eso también va a ser lo que va a valer para los familiares en este momento agudo.
Pero en este momento, salud mental es contacto y verbalización, estar presente en los equipos y que psiquiatría esté presente en los equipos de profesionales sanitarios. Muchas veces con saber que estamos ahí, están encantados, sonríen, se sienten acompañados. Pues igual que nosotros nos hemos sentido acompañados por los iberoamericanos que nos han llamado. Estar ahí. Para posteriormente, cuando ya hay que actuar porque se ha producido algún trastorno, porque estamos en la fase ya de inicio de secuelas postraumáticas, ya otro tipo de técnicas que serían más específicas. El doctor Miguel González, desde Ecuador, nos pregunta acerca de los protocolos de intervención psicofarmacológica que se han utilizado en los principales trastornos mentales ocasionados durante la pandemia. Sí, no ha habido tiempo de organizar protocolos. Ha sido una época de, bueno, pues de aluvión, de improvisación de cada día, de estar todos los días viendo toda la información que llegaba de todos los sitios para intentar, en fin, no ha habido protocolos, solamente ha habido algunas guías que se han elaborado de algunas sociedades y puesto que la mayor parte de la sintomatología psiquiátrica por el COVID eran cuadros confusionales, pues de intentar mostrar aquellos fármacos que podían tener más o menos interacciones con los antivirales o con la cloroquina o con los antiinflamatorios inhibidores de la interleuquina, el tocilizumab, por ejemplo, que se estaban dando, pero muy a nivel de experiencia. Cada uno ha utilizado pues los fármacos que ha querido, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues allí donde, sobre todo al final de la recuperación, ha habido ya sintomatología claramente ansiosa, depresiva, con posibilidad de empezar a hacer un trastorno postraumático, pues generalmente hemos utilizado un medicamento dual ya de entrada, una venlafaxina, una desvenlafaxina, una duloxetina. Y en los cuadros confusionales, pues fundamentalmente algún antipsicótico de segunda generación, y cada uno, pues, no hay datos para decir cuáles han sido mejores y peores. Y, por supuesto, no ha habido protocolos para nada. En la misma urgencia COVID, pues se iban utilizando primero los protocolos de antiviral más cloroquina, luego se introdujeron los corticoides, que en principio estaban contraindicados, pero ya en algunas situaciones desesperadas algunos urgenciólogos empezaron a darlos, empezaron a ver que funcionaban. Yo lo definiría como el mes que vivimos sin protocolos e improvisando, ¿no? Bajo una situación de bombardeo continuo. Desde Costa Rica nos llega una pregunta de la doctora Juliana Montero acerca de su experiencia en los trastornos adaptativos. ¿Cuál ha sido la situación que usted personalmente ha vivido más en este mes que llevamos? La que yo he vivido más ha sido la situación de disociación de los profesionales, del desmoronamiento de algunos profesionales y del desmoronamiento de las familias, porque yo he estado más en el hospital y además me ha tocado dirigir, ¿no?, en el hospital a todo el equipo de psiquiatría. La que yo he vivido más ha sido la situación aguda de caos de todo, de falta absoluta de seguridad, es decir, de trauma, con una parte de disociación en los profesionales y una parte de desmoronamiento en los familiares. Los pacientes estaban en una situación en la que como mucho tenían cuadros confusionales. Los compañeros de los centros de salud y de las consultas han vivido más el trastorno adaptativo, cómo se han adaptado los pacientes con las diferentes patologías a una situación adversa de mucho miedo. Si no traumática, sí chocante y sí muy amenazante. Y curiosamente el confinamiento ha sido bueno para la mayoría de ellos. Bueno, me refiero a que, bueno, ha aportado algo terapéutico. Esa sensación de que hay una ley superior absolutamente incontestable, a los pacientes que han reaccionado con ansiedad, pues les ha hecho tolerar mejor su ansiedad, por lo menos durante las 2 primeras semanas. Lo que va a ocurrir a partir de ahora, pues lo estamos preveyendo, ¿no? Lo estamos preveyendo es que va a aparecer una vulnerabilidad mayor a un desarrollo de cuadros hipocondríacos y somatomorfos, una obsesión por cuando alguien tenga algo de tos o algo de fiebre. Es decir, va a haber una obsesión por el coronavirus y esto va a producir pues una situación adaptativa o maladaptativa crónica de tipo ansioso, emocional en
muchas personas y que va a aumentar el número de trastornos adaptativos casi sin duda. Tenemos otra pregunta de la doctora Claudia Astudillo desde México acerca de cuál cree usted que sería el mejor indicador para evaluar el efecto de la respuesta en la salud mental. Sí. El mejor indicador sería algo que no hemos podido hacer, pero que vamos a hacer, ya estamos haciendo, que es una encuesta epidemiológica grande, por lo menos a nivel de la Comunidad de Madrid, pues se va a hacer en todas las comunidades autónomas de España, pues donde podamos evaluar la situación de ansiedad, de estado emocional, de ansiedad, de sintomatología depresiva, de sensación de desvalimiento y de síntomas relacionados con la vivencia traumática. Ese sería uno de los indicadores, la vivencia percibida por los pacientes. Y el siguiente indicador va a ser el número de asistencias a las consultas psiquiátricas, el incremento posible de la demanda psiquiátrica a partir del primer mes del confinamiento, es decir, sobre todo cuando se abra el confinamiento que está previsto para dentro de 2 semanas. Esos son los mejores indicadores. Los indicadores que tenemos ahora son de fase aguda y no nos dicen mucho, porque lo que nos dicen es que el confinamiento pues ha parado la enfermedad mental, la ha ocultado, la ha enterrado. Dentro de un mes podemos tener algunos indicadores y serán las vivencias subjetivas y el índice de ocupación de las plazas psiquiátricas ambulatorias y hospitalarias. Nos llega una pregunta de Bolivia, del doctor Sidney Plaza, acerca de si considera adecuado hacer tratamientos preventivos ante la pandemia. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Si se refiere a tratamientos preventivos en general contra el COVID, sin duda ninguna. Hay que verlo venir, hay que tomar medidas de anticontagio, de prevención, mucho antes de lo que las hemos tomado en España. Si hubiéramos hecho las medidas de prevención una semana antes, probablemente nos hubiéramos ahorrado bastantes miles de muertos. Y si lo hubiéramos hecho 2 semanas antes, pues todavía más. Las medidas preventivas son tomarse en serio cualquier amenaza de infección, entender que vivimos en un mundo muy globalizado y que se extiende muy rápidamente y que ya no hay fronteras. Esa es la principal medida preventiva. El uso de las mascarillas probablemente se va a generalizar y le daremos más importancia al hecho de llevar la mascarilla en situaciones preocupantes de lo que les hemos dado hasta ahora. Y el distanciamiento físico interpersonal pues va a ser algo que probablemente vayamos a tener que tomar en cuenta y incluir como una medida mucho menos rara de lo que hubiera sido hasta ahora, porque, sin duda ninguna va a ayudar y sabemos que ayuda de manera determinante a que no haya contagio y, por tanto, no haya desbordamiento del sistema. En cuanto a medidas tecnológicas, pues en función de la disponibilidad y de la economía de los países, pues conviene cuidar un poco más a la sanidad y no tenerla ahí, pues al mínimo siempre funcionando, que casi no nos caben los pacientes, porque en cuanto que viene una oleada de estas, pues se ve sobrecargada y sobrepasada. En cuanto a la salud mental, no hay ninguna medida específica que se pueda hacer. No hay literatura ni tampoco tenemos una idea de cómo se podía haber preparado a los pacientes. Yo creo que, en fin, igual que al resto de la población, ante situaciones tan trágicas y tan terroríficas y tan relacionadas con el desvalimiento humano, lo mejor es ser realista. No hay otro mensaje que dar a los pacientes con trastornos de la salud mental que el mensaje realista, salvo aquellos pacientes que tengan alguna demencia senil o alguna esquizofrenia muy grave que les hagan perder el juicio de realidad. Tenemos una pregunta desde Ecuador, del doctor Mauricio Parra, acerca de cómo podemos tratar el estado emocional en pacientes mayores que no poseen todas sus capacidades. Es un caso muy difícil. Si se refiere a las capacidades mentales, aquellos pacientes que no tienen
todas las capacidades mentales y todo el juicio de la realidad conservado, lo mejor es no alertarlos y no alarmarlos más allá de la cuenta, ¿no? Intentar sujetarlos, que no rompan el aislamiento, que no se pongan en peligro y tenerlos muy vigilados y contarles lo que está ocurriendo pues con buenas palabras, como bueno, pues hay una infección, se lo están pasando mal, pero esto se está arreglando, no habría ninguna, en fin, darle noticias positivas y que lo vivan lo mejor posible y por otra parte cuidarlos y sostenerlos y si es necesario sedarlos para que no rompan el confinamiento, ya sea en casa, ya sea en la residencia de ancianos donde estén viviendo o ya sea en el hospital donde la mayoría de los pacientes eran pacientes de alta edad, ancianos. Y los que no tengan disminuida la capacidad mental, pues lo mejor es divertirlos. Todos los abuelos en España han estado confinados. Se ha producido una situación donde todos los que tenemos padres todavía, pues tenemos a los padres, nuestros hijos, a los abuelos confinados y han aprendido a manejar las tablets y los iPhones, las videollamadas, para poder hablar con ellos y bueno, pues toda familia tiene una persona, un hermano o dos que son los únicos que se acercan, les dejan la comida y, y la recomendación es no veáis mucha televisión, mucho coronavirus y, y a ver películas y series, porque tampoco hay fútbol, que esto, bueno, por añadir un poco de humor, en el confinamiento es un confinamiento sin fútbol y aquí en España, como en Iberoamérica, el fútbol pues es muy importante. Bueno, sin fútbol, sin deportes, entonces no hay tampoco deportes de baloncesto ni de fútbol que se pueda ver porque todo está suprimido, con lo cual quedan las películas. Pero es importante que en esa soledad que tienen que vivir los abuelos, intentar no hablarles mucho de la tragedia solamente para tenerlos un poquito asustados. No se os ocurra salir de casa. Y la verdad es que han obedecido. Los ancianos de España, como son la mejor generación, que fue la generación de la posguerra, vivieron todas las privaciones, han trabajado más que nadie y lo han dado todo y han sufrido más que nadie, pues se han quedado en sus casitas viendo televisión y esperando que no les llegara el virus. Muchas gracias, doctor. Tenemos varios países nos han preguntado, varios doctores de distintos países, acerca de cuál sería la mejor herramienta para los pacientes en esta época de confinamiento, ¿no? Mientras están en sus casas, para preservar la salud mental. La mejor herramienta es el contacto con ellos, o sea, que ellos sepan que algo muy grave está ocurriendo y hay que estar en casa, pero que más allá del contacto presencial existe un algo intangible que es el contacto simbólico. Es el contacto, no tiene por qué ser simbólico, pero sí que es un contacto químico, es algo que no desaparece, es la constancia de objeto. Y esto en nuestros pacientes es más importante que en otras personas, porque les viene extremadamente bien. O sea, son capaces de integrar la situación traumática con el hecho de que no han desaparecido las personas que cuidaban de ellos y de que su trastorno o su limitación sigue estando ahí, pero se puede manejar muy bien. Son capaces de manejarla en casa y no por eso pasan a el otro extremo de me han abandonado, porque no les hemos abandonado. Entonces, la mejor herramienta es que tengan un aparato telefónico y se puede ser un aparato con imágenes y que nos vean la cara lo más frecuentemente posible y que nos vean a nosotros también que estamos pasando un mal rato. Eso es lo mejor, no hay ninguna otra forma. Luego les enseñamos técnicas de autorregulación, hemos hecho protocolos sencillos que les mandamos al correo electrónico también para los profesionales de, bueno, pues de normas higiénicas, sobre cómo mantener la rutina, cómo organizarse el tiempo en la cuarentena, en el confinamiento, de cómo hacer ejercicios de regulación emocional y bueno, y hablar con ellos, ¿no? Y hablar con ellos y sí, ya, y les iba a decir que una cosa que nos hemos encontrado también es que los pacientes nos dan ánimo a nosotros. En nuestras llamadas ellos se sentirán bien y son ellos los que nos dan ánimo a nosotros. Entonces, dando ánimos a nosotros,
tratándonos como si fueran nuestros cuidadores, pues su enfermedad mental se ha mantenido muy bien. Con lo cual, pues siendo auténticos, ¿no? Pues estamos aquí, lo estamos pasando mal, y bueno, ellos ya lo saben, y hacer que ellos se conviertan en nuestros cuidadores. Esta paradoja es un fenómeno psiquiátrico que tendremos que describir en los próximos tiempos de lo que ocurrió cuando los médicos estamos viviendo el trauma y la tragedia, que nuestros enfermos se convirtieron en nuestros cuidadores y eso les sanó bastante durante esos días. Estamos con las últimas preguntas, doctor. Nos pregunta la autora Castillo desde México, ¿cuándo se prevé que pueda volver a la normalidad de contagio en España? O sea, de prevenir el contagio y que pase esta etapa en la que estamos ahora. Sí. La normalidad tal y como era, veremos a ver si se produce tal normalidad. Hay algo que vamos sabiendo todos y que, bueno, todavía no se puede demostrar, pero tanto Italia como España, bastante Francia también, y yo me temo que nuestros países hermanos de Iberoamérica también, tenemos un carácter muy abierto, muy afectuoso, cuidamos a las familias, nos tocamos mucho y nos vemos mucho. Entonces, allí donde algunos nórdicos de Europa, pues a las primeras noticias de posibles contagios que venían de China, pues seguro que se han metido en sus casas y que se han ido a la farmacia a comprarse mascarillas, pues aquí seguíamos viendo a los abuelos todos los fines de semana porque se mantiene la familia. A veces dice, ¿por qué han muerto tantos ancianos en España? Pues una de las respuestas puede ser porque sus familias los veían. No hay tantos ancianos que viven solos sin ver a las familias como en otros países de otras culturas, más anglosajonas, más nórdicas. Y entonces los ven, los vemos todas las semanas y les contagiamos. Y muchos, la mayoría de los ancianos que han muerto no eran ancianos que estuvieran abandonados, que hay muchos en Madrid y los vemos en salud mental. Y la mayoría eran con familiares y son nuestros ancianos latinos pues que son visitados por la familia. Y bueno, me estaba desviando. Quiero decir que la normalidad, tal y como era, donde nos juntamos mucho, hacemos muchas reuniones grandes, yo espero que vuelva pues al cabo de bastantes meses, ¿no? Durante por lo menos 4 o 5 meses vamos a tener que mantener medidas de distanciamiento interpersonal. Vamos a ver cuánto se tardan en abrir los teatros, los cines, los conciertos, que somos un país de muchos conciertos, los eventos deportivos. Pero bueno, empezará a haber normalidad a partir de un mes, ya por lo menos la economía esperamos que se pueda ir recuperando, que los trabajos se vayan recuperando, siempre con medidas de precaución, mascarillas, distanciamiento interpersonal, no aglomeraciones, pero toda la normalidad pues van a tardar bastantes meses. Quizá nos cambie del todo en algún tipo de, bueno, de acercamiento, de hacinamiento, bueno, aunque yo creo que el carácter es más fuerte y poco a poco se nos olvidará, pero intentaremos estar. La próxima vez que veamos a los chinos tener un problema, no seremos tan arrogantes y diremos, esto viene a por nosotros. Pero bueno, la respuesta es que en un mes esperemos que ya se pueda estar trabajando y que la economía bueno, pues que se está destrozando, pues se pueda empezar a recuperar. Es lo que toca después de las guerras, trabajar más, apretarse el cinturón y gastar allí donde haya sido más perjudicada la economía. En aquellos que han tenido que cerrar sus pequeños bares y sus pequeños restaurantes, pues intentar hacerles un gasto para que se recuperen y los que han tenido que cerrar sus pequeñas tiendas. Poco a poco Muchas llegará, gracias. ¿no? Pero tardará un poco. Muchas gracias, doctor. Hemos recibido una pregunta del doctor Eduardo Fuentes acerca de la información que tiene usted sobre la posibilidad de tener una vacuna, ¿no?, contra este virus. Recibimos muchas informaciones, incluso hay varias fuentes y varios sitios y lugares científicos donde dicen que están elaborando vacunas e incluso nuevos antivirales. Ha sido tal aluvión de informaciones las que hemos recibido en estas últimas 4 semanas, de tratamientos que valían o que no valían, o que estaban contraindicados, o que en algunos valían, o incluso de cuál era el origen, si viral o inflamatorio o hiperinflamatorio de la enfermedad,
En este momento nos creemos todo y no nos creemos nada. Tenemos información de que podría haber una vacuna en 2 meses, pero le digo sinceramente que no sabemos si creérnoslo o no. No podría decirle si en 2 meses o en 8 meses. Hay muchos intentos y hay muchas fuentes intentando obtener una vacuna. ¿Qué posibilidades tienen de que eso sea factible? No lo sabemos. No lo sabemos. Muy Pero bien, la doctor. habrá. Muchas gracias. Vamos a por las dos últimas preguntas. El doctor Tito Estrella, de República Dominicana, nos pregunta acerca de la gestión de la situación en pacientes con adicciones y que tienen patología dual. Bueno, eso era lo que más nos temíamos, ¿eh? Nuestro mayor miedo cuando empezó el confinamiento era qué iba a pasar con los pacientes con adicciones. Yo le puedo decir que no hemos recibido demanda de estos pacientes. No hemos recibido demanda de estos pacientes de que de pronto se presenten con síndromes de abstinencia y que hubiera que resolver de sí o sí. Algunos, pocos, han ido a los centros de salud mental, pero y se les ha dado un ansiolítico, pero no ha sido un aluvión de pacientes. Es más, ha habido pocos pacientes. La explicación que tenemos para esto es que muchos de ellos han aguantado su adicción y el propio miedo, la angustia, pues les ha dado fuerzas para superar la adicción. Estas son algunas de las cosas que tenemos que ver cuando pase todo este periodo. Si ha habido pacientes que se han curado de sus adicciones porque no han podido acceder a ellas y han soportado ese periodo y lo mantienen. Y luego la otra es que sabemos, y le digo sabemos porque me lo cuentan mis pacientes con los que he mantenido contacto telefónico o telemático, pues que se ha burlado muchas veces el confinamiento y que la cocaína ha seguido llegando a los pacientes cocainómanos y el cannabis ha seguido llegando a los pacientes con cannabis. Es decir, se permitía en el confinamiento salir a las farmacias o al supermercado o a pasear al perro y en estas situaciones pues se han producido intercambios. Entonces la sospecha que tenemos es que pues que muchos de ellos han seguido consumiendo porque el suministro no ha sido interrumpido, ha buscado sus formas. Y esperamos que en muchos casos de ellos, no lo sabemos todavía, pero que en muchos casos pues se haya producido una remisión de la adicción por la propia situación. Pero era el mayor miedo que teníamos y no nos ha dado prácticamente ningún problema. Pues como ve, no lo he mencionado en la presentación porque no nos ha dado problemas. Es curioso, pero no Vamos a, sabemos por qué. muchas gracias, doctor. Vamos ya a por la última pregunta, que es de la doctora Marcia Chumi, de Ecuador. Y es un poco, en términos generales, individual, ¿qué considera usted que vamos a aprender en esta crisis? Tanto como seres humanos, como en particular en salud mental. Bueno, como seres humanos vamos a aprender que somos muy vulnerables, que somos muy poquita cosa y que estamos bastante desvalidos, ¿no? Que no hay países del primer mundo donde tengamos el derecho a la enfermedad garantizado y donde el derecho a la salud, perdón, garantizado y donde estemos protegidos y tengamos capacidad de control de todo. Así estábamos viviendo y bueno, pues esto nos va a enseñar en que cualquier movimiento natural pequeño nos puede llevar por delante. Nos va a hacer más humanos, espero. Nos va a hacernos preocupar menos por las cosas mezquinas y narcisistas y sentirnos el centro del mundo y solamente querer acumular más. Nos va a hacer más solidarios, espero, por lo menos en estos momentos de fase aguda y de trauma y terroríficos, pues ha habido un aumento de la solidaridad y todo el mundo se preocupaba de los otros y bueno, a los médicos nos va también a enseñar que sabemos mucho, pero bueno, que sabemos poco y que pueden aparecer cosas nuevas que nos desbordan. Y también nos va a hacer más humanos, porque nos hemos encontrado en situaciones en las que ya la medicina no era tan tecnológica, ni era tan protocolizada, ni éramos, bueno, pues personas llenas de sabiduría que teníamos la respuesta, éramos personas limitadas,
en situación de desesperación, que nos sentíamos instrumentos de la providencia para aliviar o para salvar al otro, y que éramos muy limitados y que se nos iban de las manos. Así es que nos vamos a hacer también más humanos. Y los psiquiatras vamos a aprender el que somos médicos y sobre todo somos médicos, y si hay que transformarse, pues hay que transformarse para tratar el virus, para coger la mano de los pacientes y de los profesionales, para dar apoyo emocional, y también nos ha hecho, yo creo que nos va a hacer, ¿no?, ver la parte emocional que tenemos nosotros como arma terapéutica, más allá de la sabiduría tecnológica y psicológica que podamos aportar, la parte humana, emocional, el contacto, el estar ahí, el vernos, el cómo nos relacionamos químicamente, tiene un poderío impresionante, y eso está también dentro de nuestra profesión. Ojalá dure, ¿no? Ojalá no seamos olvidadizos y esta marca nos dure. Pues, doctor Carrasco, muchísimas gracias por su brillante exposición y la aclaración de tantas dudas y preguntas. Hemos recibido muchísimas y, de hecho, hemos recibido, doctor, muchas solicitudes que, por favor, compartiera su experiencia a modo de la presentación en PDF para que pudieran utilizarla ellos y aprender de cara a cómo manejar la pandemia. Estoy a disposición de todos ellos, muy agradecido de que puedan estar ahí al otro lado escuchándonos. Bueno, para mí, pues, es como si pudiera llorarles a ellos, ¿no? Es como los compañeros cuando lloraban a nosotros, ¿no? Agradecidísimo por estar ahí, agradecidísimo a Tecnofarma y a Cucurella Technical por haberme dado esta oportunidad, y muy preocupado y muy ahora intentando hacer algún bien, y el bien es que no llegue allí a Iberoamérica, que hagan lo posible, aunque se cierren en casa, que no pasa nada, ¿no? Que en casa pues, se puede pasar, pero háganlo, por favor, que no les llegue esto, ¿no? Por lo menos saber que no ha llegado allí sería un alivio para los españoles y los médicos españoles que estamos aquí. Por eso Pues, queremos decirlo, ¿no? Gracias a ustedes. gracias, doctor. Muchas gracias a todos del parte del grupo Tecnofarma. Les agradecemos su asistencia y esperamos que, aunque sea en casa, pasen unos tranquilos días de fiesta y hasta pronto. Hasta pronto a todos. Buena suerte y cuídense.